¿Y si te dijera que el modelo de IA que usas para programar importa menos de lo que crees? Hoy te cuento qué es lo que realmente marca la diferencia entre una herramienta mediocre y una que te cambia el flujo de trabajo. Y la respuesta te va a sorprender. Hay un benchmark que me lleva dando vueltas en la cabeza los últimos días. Un ingeniero cogió Claude Opus, el mismo modelo exactamente, y lo ejecutó 2 veces, una desde Claude Code y otra dentro de Cursor. Misma tarea, mismo modelo, mismo día. El resultado en Claude Code, 77% de acierto. En Cursor, 93%. 16 puntos de diferencia. Con el mismo cerebro dentro. ¿Cómo es posible eso? La respuesta tiene un nombre. Harness. Y si no sabes qué es eso, estate muy atento, porque esto cambia completamente cómo deberías pensar en las herramientas de IA que usas. El harness es todo lo que rodea al modelo. Las herramientas que puede invocar. Cómo gestiona el contexto cuando la conversación se alarga, cómo pide permisos antes de tocar tu sistema de archivos, cómo recuerda qué ha hecho y qué le queda por hacer. No es el modelo en sí, es la infraestructura completa que convierte al modelo en algo que puede trabajar de verdad. Te lo pongo con una analogía. El modelo de lenguaje es un cirujano extraordinario, brillante, con años de formación, capaz de hacer cosas que otros no pueden. Pero ese cirujano, solo en una habitación vacía, no puede operar a nadie. Necesita el quirófano, los instrumentos, las enfermeras, el anestesista, el monitor de constantes. El harness es todo eso. Sin el harness, el modelo es brillante pero impotente. Claude Code es un harness. Cursor es un harness diferente. OpenCode es otro distinto. Todos pueden trabajar con el mismo modelo subyacente, pero cada uno lo rodea de una infraestructura distinta, con herramientas distintas, sistemas de permisos distintos y formas muy diferentes de gestionar la memoria y el contexto. Aunque suene a término reciente, el concepto lleva años gestándose. Los primeros agentes basados en modelos de lenguaje, como AutoGPT en 2023, ya necesitaban exactamente esto: un bucle externo con herramientas, memoria y gestión de contexto. Lo que ha cambiado es que ese bucle ha dejado de ser un experimento de GitHub para convertirse en un producto de producción, con benchmarks propios y empresas compitiendo ferozmente por quién tiene el mejor. La fontanería invisible se ha convertido en el campo de batalla principal. ThoughtWorks, la consultora tecnológica que vive en esto, lo formalizó hace poco en un artículo técnico que me parece imprescindible. La ecuación que proponen es esta: agente igual a modelo más harness. No uno sin el otro, los dos juntos, siempre. Y añaden algo que me parece muy honesto. El trabajo del humano en todo esto es dirigir a la gente iterando sobre el harness, no sobre el modelo. Y aquí viene el matiz que el análisis superficial no deja del todo claro. Cursor puntúa mejor en esa comparativa porque tiene una pasada de verificación automática al final de cada tarea. El harness de Cursor compara lo que ha hecho con los requisitos originales, como un supervisor que revisa el trabajo antes de firmar la entrega. Eso es lo que da el salto de 16 puntos. No es que Cursor sea más inteligente, es que tiene un proceso adicional cosido en su infraestructura. ¿Esto significa que Cursor siempre gana? No. Y este matiz es importante. Para tareas con requisitos bien estructurados y definidos de antemano, esa verificación automática da un salto de rendimiento enorme. Pero para proyectos grandes, con semanas de historial, cientos de archivos y contexto muy extenso, la ventana de 1 millón de tokens de Claude Code frente a los 200.000 de Cursor puede dar la vuelta a la tortilla. Hay casos documentados en los que Claude Code no solo iguala a Cursor, sino que lo supera. No hay un campeón universal. Hay harnesses diseñados para casos de uso distintos. ¿Y qué hace Claude Code por dentro exactamente? Pues ahora lo sabemos con bastante detalle, gracias a un error monumental de Anthropic del que os cuento más enseguida. En resumen, tiene 19 herramientas disponibles con un sistema de permisos en 3 niveles. Hay cosas que hace solo sin preguntarte, cosas que te avisa antes de ejecutar por si quieres intervenir.
y cosas que solo hace si tú se lo pides de forma explícita. Tiene compactación automática de contexto para cuando llevas mucho tiempo en la misma sesión y un límite de salida de 25.000 tokens con alertas previas para que no te pille de improviso. Para agentes de larga duración, los que trabajan durante horas en tareas que abarcan múltiples sesiones, el propio equipo de ingeniería de Anthropic describe un patrón específico en su blog. Un agente inicializador que crea un archivo de progreso y hace commits incrementales en Git, para que cuando empiece una nueva sesión pueda retomar exactamente donde lo dejó. Sin esa gestión de memoria externa, el agente empieza de cero cada vez. Y en tareas largas y complejas, eso es un desastre en cámara lenta. ¿Y vosotros cuál usáis? ¿Cloud Code desde la terminal? ¿Cursor con su interfaz visual o algo completamente diferente? Contádmelo en los comentarios, porque me muero de curiosidad por saber si habéis notado diferencias reales en el día a día, o si todo esto os suena todavía a debate de laboratorio. Bien, aquí viene lo que yo pienso, sin rodeos. El debate de cuál harness rinde más se va a quedar anticuado muy rápido. La pregunta que me parece realmente importante no es cuál puntúa mejor en un benchmark sintético, es quién controla la capa del harness. Ahora mismo, cada empresa grande tiene el suyo, cerrado, propietario, atado a sus modelos o a su ecosistema. Anthropic controla Cloud Code. Cursor controla el suyo. Si eliges uno, te estás metiendo en su jardín vallado y en sus reglas. Hay una ironía enorme en todo esto que no me puedo callar. T3 Code, la herramienta que se presentó en el vídeo original como algo que explícitamente no es un harness, es descrita técnicamente como un harness para harnesses. Proporciona paralelismo de agentes, integración con worktrees de Git y gestión de contexto. Si eso no es un harness, no sé qué es. Supongo que harness para harnesses no vende tan bien como interfaz para agentes de IA, y lo que está pasando con OpenCode me parece que lo dice todo. Es un harness de código abierto que soporta más de 75 proveedores de modelos. No te ata a nadie. En los 2 primeros meses de este año pasó de 50.000 a más de 140.000 estrellas en GitHub. Eso no es una curiosidad técnica. Es una declaración de intenciones masiva de la comunidad de desarrolladores, y la respuesta de Anthropic fue bloquear el acceso a Cloud vía OAuth de consumidor en OpenCode. Pusieron trabas para que su propio modelo no se usara fácilmente en un harness que ellos no controlan. El mensaje es bastante claro. El harness no es solo tecnología, es una posición estratégica, es donde se juega el control del ecosistema a largo plazo. Yo creo que el harness abierto va a ganar, no por razones filosóficas, sino porque los desarrolladores históricamente han preferido no depender de ningún proveedor. Pero va a ser una pelea larga y cara, y las empresas con más recursos van a resistir todo lo que puedan. Si esto te parece tan relevante como a mí, dale al like para que llegue a más gente. Porque este es el debate que va a definir cómo trabajamos con inteligencia artificial en los próximos años. Hablando de lo que hay dentro de Cloud Code, el 31 de marzo de este año, Anthropic metió la pata de una forma monumental. Al publicar la versión 2.1.88 en NPM, incluyeron por error un archivo de casi 60 megabytes que contenía el código fuente completo. 512.000 líneas de TypeScript en casi 2.000 archivos. Lo descubrió un investigador a las 4 de la madrugada y en cuestión de horas el sector entero lo tenía. ¿Qué encontraron dentro? Cosas muy reveladoras. Un sistema antidestilación con herramientas falsas diseñadas para contaminar los datos de entrenamiento de quien intente copiar el modelo, básicamente una trampa para ladrones de recetas. Un modo encubierto que oculta nombres internos del proyecto como Capybara o Tengu, un sistema que detecta si el usuario se está frustrando con el agente, lo cual dice mucho de cómo Anthropic entiende la experiencia de uso. Y algo llamado Kairos, un modo de agente completamente autónomo con proceso en segundo plano y webhooks de GitHub, que todavía no ha salido al mercado. El leak fue, sin quererlo, el mayor regalo que Anthropic le ha dado al sector. Por primera vez teníamos la receta real, no la versión de marketing, y a partir de ahí, ThoughtWorks y varios equipos de ingeniería
publicaron análisis técnicos detallados de cómo funciona por dentro. Hay que tener mucho descuido para regalar así la ventaja competitiva. Pero vamos con la última historia del día. Y mientras todo esto ocurría, había un proyecto en GitHub acumulando estrellas a una velocidad que no había visto en mucho tiempo. OpenCode, creado por el equipo de SST, es un harness de código abierto escrito en Go que soporta más de 75 proveedores de modelos de IA. No te ata a Anthropic, no te ata a OpenAI, no te ata a nadie. En enero y febrero de este año pasó de 50.000 a más de 140.000 estrellas en GitHub. Eso es triplicarse en 2 meses. Para que os hagáis una idea, Claude Code, el harness oficial de Anthropic, tiene unas 40.000 estrellas. OpenCode le saca más de 3 veces. La respuesta de Anthropic fue bloquear el acceso a Claude vía OAuth de consumidor en OpenCode. O sea, pusieron trabas para que su propio modelo no se pudiera usar fácilmente en un harness que ellos no controlan. El control del harness es el control del ecosistema, y eso, en el mundo de la IA aplicada, vale mucho dinero. La guerra ya ha empezado, y la comunidad open source no parece dispuesta a quedarse de brazos cruzados. El harness es la nueva batalla del desarrollo con inteligencia artificial. No el modelo, no los parámetros, no las demos de YouTube, la infraestructura que lo rodea. Si queréis estar al día de cómo evoluciona este debate, suscribíos al canal y nos vemos mañana con más noticias desde la caja rota.